Bien, sean todos bienvenidos. Como les decía, son todos bienvenidos a una nueva conexión, nuevamente del estudio de la Torá, ¿cierto? El libro, un compilado, son 5 libros escritos por Moisés, ¿cierto? Siempre le damos como una referencia para que ustedes, a veces nuevos que van a escuchar, siempre les hace extraño escuchar la palabra Torá. La Torá en las Biblias tradicionales son los primeros 5 libros que aparecen en el Antiguo Testamento como es llamado. Y en esta semana ya comenzamos con un nuevo libro, nuevo Sefer, ¿cierto? Un libro, ya terminamos el libro del Éxodo, Shemot, y nos encaminamos al libro de Vaikra, ¿cierto? Que tradicionalmente se le traduce, mal traducido, ¿cierto? Levítico. Supuestamente que tradujo, no encontró una palabra adecuada como para poder traducir, sino que se refirió que principalmente en este libro se va la representación de los sacrificios, ¿cierto? O del lado labor de los levitas, todo incluyendo a Moisés, a Aarón, ¿cierto? Que eran de la tribu de Leví, como les he explicado en varias ocasiones, que fueron escogidos por Dios mismo, tenían ese grado de elevación para poder oficiar como el Sadik, ¿cierto? El profeta Sadik, justo, ¿cierto? Moisés, y a Aarón como el Cohen Gadol, lo que también significa sumo sacerdote. Entonces, este libro que comenzamos en esta semana, cabe recalcar que es un libro que tiene que leerse antes de Pesaj y también a priori en la semana de Purim, ¿cierto? Pesaj y Purim son, eh, son festividades judías, más que judías, son conexiones cósmicas que, que van entregándonos de alguna forma unas conexiones para poder rectificar en este mundo físico, ¿cierto? Mundo espiritual, eh, nos, im- como que nos sumergimos en el mundo espiritual para poder traer las herramientas desde allá, desde ese mundo, ¿cierto? Para poder rectificar lo que tenemos que algunos rectificar de nosotros mismos o también ayudar a rectificar a otros. Y de eso se trata más o menos lo que venimos nosotros a hacer a este mundo de plano físico. Cuando, por ejemplo, en el libro Los inicios de Shemot, los nombres que ya significa Shemot no tienen nada que ver con el éxodo de la salida de Egipto, sino que más bien es con los nombres. eh, y dice, estas son los nombres de las personas de las almas de Israel, ¿cierto? Que bajan a Jacob. Israel y Jacob el mismo, pero siempre cuando se intercambia el nombre de Israel y Jacob, Israel se refiere a las almas y Jacob al plano físico, a este cuerpo físico. También es lo mismo que Israel significa el plano espiritual y Egipto es el plano físico. Entonces ese es el momento de que él explica ahí en su forma más elevada espiritual que esa frase significa que cuando un alma encarna en un cuerpo y está esclava de su cuerpo, de Egipto, ¿cierto? Por eso la alusión del pueblo de Israel cuando baja a Egipto es como que bajó, ¿cierto?, de nivel a este cuerpo para venir a rectificar también. Entonces ese es el trabajo que venía haciendo y viene haciendo y va a seguir haciendo el pueblo de Israel en toda la travesía del desierto hasta llegar a la tierra prometida y que hoy en día también nosotros hacemos. Ahí están escondidos muchos códigos cabalísticos que engloban todo esto. Entonces, el libro de Vayikra, como le decía, mal traducido Levítico, también es conocido como la Torat Kohanim, o sea, el libro de los sacerdotes.
conocido por eso también, porque la mayor parte habla de o está principalmente dedicado a las normas que rigen los servicios del templo, ¿cierto? Del Beit HaMikdash o del Mishkan, que en ese tiempo todavía no había templo, como siempre se lo explico, era un tabernáculo móvil que lo tenían que trasladar por el desierto. Entonces sí, los servicios que se llevaban a cabo precisamente por los sacerdotes levitas, ¿cierto? Que los levitas, ¿cierto? Y también trata este libro de otras normas eh, relacionadas con ellos también. El libro puede dividirse en diversas secciones. Por ejemplo, en la primera parte en el capítulo 1 al versículo 7, ¿cierto? Aparecen las formalidades relativas a las distintas clases de ofrendas o sacrificios, ¿cierto? Que se ofrecían en el tabernáculo, que tienen cada uno su significado. Como una segunda sección, desde el versículo 8 al 10, se refiere a la ordenanza de los sacerdotes y se mencionan también las vestimentas sagradas, que son una expresión física, y a la vestimenta sagrada de un servidor a Hashem, ¿cierto? Ese es el simbolismo de las vestimentas, porque tenían que ser de tal color, de tal material, de tal género, tiene su significado. Ahora no vamos a ahondar en eso, quizás en alguna otra parashat quizás se hable más detalladamente de todo eso. Pero cada una de esas tiene su significado. Por eso le decía que esta palabra, esta Torá, encierra grandes códigos espirituales y a nivel de alma, ¿no? No tanto como lo físico, aunque también influyen en ello. Entonces, en la tercera sección trataría del 11 al 16, trataría de los conceptos de pureza e impureza. Entonces, de por qué, como el subtítulo que puse a esta sección va más que nada relacionada con eso, que la impureza nos encamina a la humildad. Muchas veces no sabemos cómo ser humildes o lo malentendemos. Es más que nada, en la mayoría de los casos, lo malentendemos. Y vamos a explicar que algunas personas creen que humildad es una cosa y no está ni cerca de lo que la gente lo percibe. Entonces, también una cuarta parte del 17 al 25 trata de diversas normas de servicio, pero lo que sobresale en esta parte son las normas tendientes, ¿cierto? Para darle a la vida un sentido más puro y más ético o moral, para cómo saber dirigirse para con los demás, para poder hacer las cosas en cuanto a que tengamos una mayor elevación, ¿cierto? En vez de elevarnos, no sea que vayamos a caer en impurezas. Otra quinta sección incluye bendiciones y maldiciones y luego especifica qué cosas están destinadas al dominio de lo divino, o sea, al templo y a los sacerdotes. También es destacar aquí que se habla el principio de la letra Aleph de la palabra Vayikra, ¿cierto? Que significa Levit y que lo traducen como Levítico. La palabra de apertura de este libro, del libro de Vayikra y Llamó, que es la traducción original, por decir así, la más acertada, lo que significa realmente es y llamó, alusivo a cuando Dios, ¿cierto?, llama a Moisés al tabernáculo de, de reunión, ¿cierto?, de reunión para darle algunas instrucciones. Entonces, ¿por qué vamos a ver de por qué el tamaño es menor de esta letra del resto de las letras de esta palabra, ¿cierto? Baikra termina con una Aleph, pero termina con una Aleph más pequeña. Tiene su secreto, eso que el Zohar lo explica muy bien. Entonces, dice que al igual que todas y cada una de las características de la Torá, ¿cierto? Esto no es causal ni aleatorio, sino que tiene el profundo sentido. Durante muchas generaciones, los maestros de niños, ¿cierto? Niños judíos de aquellos tiempos, solían iniciar a sus alumnos en una yeshiva, ¿cierto? En las escuelas donde enseñan esto, que algún día se van a transformar en rabino, al estudio de la Torá a partir del libro
de Vaikra, porque ellos, los niños, ¿cierto? Eran puros por una sola condición, porque eran niños. Y eran lo más indicado para estudiar los temas de pureza representados en las normas de las ofrendas y sacrificios. Y por esto la Aleph de Vayikra es de menor tamaño, indicando que este es el punto de partida para la iniciación de los más pequeños. La Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, para que el que no sepa lo vea así. Entonces, les voy a compartir algo que encontré. Un momento, complica un poco. En cuanto a lo que es la letra Aleph, para que lo puedan entender un poco más claro, vamos a compartir pantalla aquí. Hay una diapositiva que ahí se puede ver. Ahí se ve. Entonces, dice que en el rollo de la Torá, ¿cierto? La letra Aleph final, ahí está la letra Aleph, es como tipo una X, son dos Bab y dos Yud. Y al final de la palabra Vayikra, que ahí está escrito con una Aleph más pequeña, así aparece en la Torá, luego igual se las voy a mostrar ahí para que ustedes la puedan ver. No pasa desapercibida porque es súper pequeña. Vayikra, que significa el llamó, está escrita más pequeña que las otras letras. Esto es conocido como una Aleph Seirá, que significa Aleph pequeña. En arameo, la palabra Aleph significa enseñar y Seirá también connota como joven o pequeño. Así, Aleph Seirá puede leerse como enseña a los niños pequeños, lo que indica que debemos comenzar a enseñarles Torá a nuestros hijos, ¿cierto? Los que tienen hijos, también los que tienen alumnos, enseñar a los hijos a partir del libro de Levítico. Aquí hay algo muy curioso porque por lo general uno diría empieza por el Génesis, por el Bereshit, ¿cierto? Todo lo que es creación y todo. Pero primeramente a los niños, la Torá lo ordena, hay que enseñarle que lo que son los sacrificios. Porque por lo general cuando nosotros escuchamos palabra sacrificio, siempre tendemos a preocuparnos, que el sacrificio es como que nos negamos a sacrificar algo. Y siempre para poder obtener algo hay que sacrificar algo, ya sea dejar algo, porque por lo general no es que tú no sepas dejar algo de lado, sino que tú siempre lo sabes. Un ejemplo, cuando alguien es un fumador, él sabe que para que esto no le haga mal, tiene que dejar de fumar. No es que alguien le vaya a enseñar, no, es que él lo sabe. Solamente que la persona no quiere hacerlo. No quiere dejarlo, no quiere sacrificar eso que está teniendo. Porque después cuando ya lo deja, lo extraña. Así como el mismo pueblo de Israel, cuando salía de Egipto, innumerables veces le pedía a Moisés volver a Egipto porque ese sacrificio aún lo extrañaban, ese sacrificio de haber dejado esa tierra que según ellos estaban acomodados, pero estaban esclavos. O sea, lo mismo que el cuerpo no quiere dejar estas cosas que los tienen esclavizados. ¿Por qué? Porque al cuerpo en general no le gusta lo sagrado, le gusta lo banal, le gusta lo pagano, le gusta lo que, lo que le hace mal. Mismo nosotros vemos con las comidas, por eso a veces no comemos, no nos gustan las comidas que nos hacen bien, pero sí preferimos la que se ve de bonito aspecto, pero muchas veces nos hace daño. Entonces es lo mismo cuando que en lo espiritual. O sea, pues usted tiene que ir asimilando eso, el concepto de
de lo que va pasando, de lo que habla la Torá y nos va pasando a nosotros en nuestra vida, en nuestro diario vivir, porque está todo conectado. Entonces, una de las cosas que llaman la atención del, de lo que habla la Torá, ¿cierto? Acerca del... Un poquito. Sobre esta porción, ¿cierto? Cuando la voz sacrificio, ¿cierto? Como les decía, como una traducción de corbán, ¿cierto? Corbán es que significa sacrificio y habían distintos tipos de sacrificio. Ah, siempre el sacrificio y los tipos de sacrificio que se ofrecían en el tabernáculo, ¿cierto? En el holocausto, como se le llama, para que se entienda mejor, tenían las características de los mundos del caos. ¿Sí? Si alguno ha estudiado sobre esto, yo creo que lo conoce. Se habla de 7 mundos del caos, prototipos de mundos que existieron antes. Muchas personas no van a creer esto porque dicen, no, es que la Biblia no lo dice. La Kabbalah sí habla de sobre ello y siempre se nombra en Kabbalah, en el Zohar, ¿cierto? Los reyes de Edom, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Sabemos, conocemos quién era Edom, ¿cierto? Los descendientes de Saúl, ¿cierto? Los que después, muchos años más tarde, sería Roma, ¿cierto? Por eso que Edom significa rojo y por eso que Roma utiliza mucho el rojo, ¿cierto? La vestimenta con capa roja, con una cresta roja en el casco, y así, muchos elementos que denotan de lo que es Edom. Entonces, estos sacrificios nos llevan a una mentalidad de nosotros de elevación, de pureza, de poder purificar estas chispas contenidas en los componentes de la tierra, los cuales fueron sacados de los mundos del caos, anteriormente, de los mundos que existieron antes de haber sido creada la tierra. Y ahí están los minerales, las plantas, los animales, y cada uno depende del otro. Cada uno en baja elevación, ¿cierto? El Arizal le llama al, al elemento mineral el elemento silencioso, ¿cierto? Porque es como que está al más bajo nivel, el agua, por decir así, la tierra, los elementos minerales son silenciosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están en más baja elevación. Entonces fueron chispas de personas que no rectificaron. Entonces, el trabajo de nosotros es poder ir a esos elementos, esas chispas, ¿cierto? Minerales, por ejemplo, el agua, por eso hacemos bendición cuando vamos a beber un vaso de agua, para elevar lo que está contenido, la energía que está contenida en el agua, de quizás personas que a lo mejor antes fueron dueñas de ese tipo de energía, de ese tipo de alma. Así como también en las plantas, cuando comemos una ensalada o algo así, o en un asado de un animal permitido, un animal apto, que estaban permitidos dentro del sacrificio. Y así todas las ofrendas de paz, la ofrenda por un pecado que cometí, que no sabía que existía y cosas así, siempre que llevar un sacrificio, pero tenemos que tomar en cuenta que los sacrificios, como ya no hay templo, eso se hacía cuando había templo en Jerusalén, fueron reemplazados por liturgias, por oraciones, por cosas así. Y luego ya estamos en la era de que todo eso también va evolucionando, de haber pasado al sacrificio físico, ¿cierto? De, de quemar, ¿cierto? Ofrenda olá, que se le llama ofrenda quemada, ofrenda de vacuno, de ave y todo eso, becerro, oveja, cordero, ¿cierto? Pasa a la liturgia después que en el momento que se destruyó el segundo templo, ya no había dónde oficiar sacrificios, se sustituyeron, ¿cierto? Evolucionando por liturgias, por oraciones, ¿cierto? Y luego eso va a evolucionar más porque el ser humano tiene que ir evolucionando en mente, no tanto como especie, como la ciencia lo destaca como que venimos del mono y cosas así. No, es más que nada en la mente. Entonces luego esto pasará a transformarse en algo
de pensamiento, en algo de que tú lo vas a poder hacer desde tu tabernáculo, desde tu interior, ¿cierto? Más que una liturgia, tú lo vas a poder hacer y todo el mundo en el regreso cuando venga la era del Mashiach, va a tener esa capacidad, porque Él nos va a enseñar cómo hacerlo. Y para allá vamos, porque para eso nos estamos preparando, para ese suceso que va a haber en nuestros días. Entonces, eh, hablando de sacrificio, ¿cierto? No quiero entrar nada más, estoy revisando. Como lo relata aquí en un comentario de la Torah Emet, dice que nos refleja el más genuino espíritu de dicho concepto, que el corbán está relacionado con la idea de acercamiento. Ya, ese es como el corbán, el sacrificio que se le llama, que a nosotros le tenemos miedo, por general. Es más que nada, Hashem nos dice a nosotros, acércate a mí. Es como que el significado más real, más certero es, en vez de sacrificio, es acercamiento. Acercarse a Dios o a Hashem, haciendo retornar la materia, como lo que le decía, a su origen divino. Por eso es la elevación de chispa, ofrendando el plano terrenal a un objetivo superior. Por eso, en lugar de sacrificio, es más adecuado expresar este concepto con términos de ofrenda, como un acercamiento. Por eso era, en vez de sacrificio, era como una ofrenda. Por eso algunos separan el término sacrificio con ofrenda, no, es lo mismo, pero es más acertado decir que es un acercamiento, acercar la materia, ¿cierto? Lo que está impuro y hacerlo puro para que pueda tener lugar con Hashem. Eso es más que nada lo que trata aquí, por eso que el título de esta clase que Hashem me ha dado es la pureza como camino a la humildad. ¿Por qué Moisés lo relatan en una parte que era la persona más humilde? Por esa razón. Esa es la razón, porque es una persona que buscaba la pureza siempre. Entonces, esta ofrenda es aceptada como expiación, ¿cierto? Como una compra, una expiación, como rescate, solo por las transgresiones de mandamientos activos y de mandamientos de abstención, lo que les decía, que fueran conmutados, o mandamientos activos como ciertos mandatos activos que son solo aplicables después de haber transgredido un mandamiento de abstención, ¿cierto? De abstenciones que a veces no lo cometes, pero sabías que no tenías que hacerlo y lo dejas pasar. Entonces se viola este mandamiento de abstención y este mismo se conmuta por uno activo, o sea, devolver lo que se haya robado. Es como cuando usted se le pierde algo, entran a robar a su casa, ¿cierto? Tiene algo muy valioso, pero siempre eso que es valioso, a veces a las personas no les sirve, a la que robó, sino que lo pone en un lugar porque él quiere obtener dinero a cambio de eso, y lo lleva a un lugar donde, no sé si en otros países será lo mismo, pero en Chile se le llama los reducidores, los que les llegan las cosas robadas y ellos después las venden. Pero a veces llegan los dueños de este producto, de este objeto, ¿cierto? Pongámosle que haya sido una estatua de algo que le regalaron y de usted es mucho valor sentimental. Estoy poniendo solamente ejemplos. Pero usted no puede llegar a este reducidor, ¿cierto? A reclamarlo y decir, eso es mío. No, usted tiene que pagar por eso, tiene que pagar porque a usted se lo robaron, pero el intermediario, ¿cierto? El que robó, ya se deshizo de eso y usted ya no lo ve más. Es lo que pasó en los mundos del caos. O sea, en el mundo del caos nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero sí podemos rescatar eso que está contenido en lo que está más abajo, que son, como les decía, en el orden que viene, los mineral, lo vegetal y lo animal, que están por debajo de nosotros. Si usted va al Génesis, va al Bereshit, va a ver que el orden de que Dios creó las cosas, no creó al hombre primero,
y después al animal, y así no. Primero los cielos y la tierra, ¿cierto? La tierra, los minerales, luego las plantas, después los animales, y después al hombre. Y cada uno engloba al anterior. O sea, el mineral, ¿de qué se alimenta? No necesita alimento, sino que entre ellos se alimentan. Pero el animal necesita, perdón, pero el vegetal sí necesita de lo mineral, así como el animal necesita lo vegetal, y el hombre necesita de todo lo demás. Y el hombre es el que está a cargo de poder elevar eso que está contenido en cada uno de los. Por eso era necesario traer cada uno de estos elementos hacia el holocausto, ¿cierto? Donde se hacía el sacrificio, tenía que haber partes de animal, tenía que haber mineral, ¿cierto? A veces se le ponía sal también a algunas partes. También tenía que haber ofrendas de vegetales, ¿cierto? De harina y cosas así. Y así también tenía que estar presente el hombre, el ser humano. Y ahí era completo el sacrificio. Entonces, dice que acerca de la denominación de esta ofrenda, en cuanto a la denominación de la presente ofrenda, o la del holocausto de ofrenda quemada, alude a que se quemaba por completo sobre el altar, a diferencia de las otras ofrendas que en parte se quemaban sobre el altar y en parte se ingerían, o sea, consumían. Entonces, el versículo 1 del capítulo 1 de Vayikra dice, Hashem llamó a Moisés desde la tienda del encuentro y le habló diciendo, dile a los israelitas que cuando alguien de ustedes ofrezca a Hashem una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Si su ofrenda fuese un sacrificio o la vacuno, deberá ofrendar un macho sin defecto. Y ahí hay algo clave. ¿Por qué sin defecto? Porque en la posición que estaba el animal ya había rectificado el antes de haber sido vegetal y el antes de haber sido mineral. Él ya estaba en una elevación más alta que los minerales. Entonces, por eso era sin defecto. Entonces, aquí les voy a mostrar que en la Torá, en sus letras hebreas, aparece esta letra Aleph más pequeña. Vamos a compartir aquí. Para que usted la pueda ver. Yo sé que aquí muchos que están ahora presentes en la clase lo saben, lo han visto, pero para aquel que no lo va a ver, diga, era verdad lo que estaba hablando, yo cómo iba a saber. Ahí está. Está el capítulo 1, se lee de derecha a izquierda, ¿cierto? De derecha a izquierda, y está el 1 ahí, ¿cierto? Y lo voy indicando con esa manito. Y ahí dice una Bab, una Yud, una Kaf, una Resh y una Aleph, Vayikra, ¿cierto? Y la Aleph, si usted la diferencia con la que viene a continuación, que es el nombre de Dios, Vayikra, Hel, ¿cierto? La Aleph es más pequeña. Y no es casual que a lo mejor justo ahí al escritor, al escriba, que se llama Hoshen, no sé si le dije, pero algo así, el que escribe, se le acabó la tinta y hizo una Aleph chiquitita. No, eso no es casual que esté puesta así de esa forma. Es por la explicación que les di anteriormente de por qué se hizo así. También hay otras explicaciones que aparecen y vamos a ir viendo. Esperen un poquito. Vamos a ver. Entonces, como les decía, cuando los niños pequeños, como decía, no empiezan por el Génesis, se le aplica este libro, que es el libro de Vayikra. Se comienza con esta porción, con Vayikra, ¿cierto? Cabe recalcar que cuando se comienza un nuevo libro a estudiar, va a llevar el nombre, la porción que se estudia esa semana va a llevar el nombre del libro. Eso lo he dicho varias veces. Si empezamos en Génesis, Bereshit, ¿cierto? La primera porción se llama Bereshit. Si empezamos Shemot, la primera porción Shemot, y así sucesivamente, Vayikra, Vayikra, Bamidbar, Bamidbar, y Devarim, Devarim.
Todos comienzan con la porción de cada libro. Y cada libro, los 5 libros, corresponden a uno de los mundos que aparecen en el árbol de la vida. Eso es ya algo más elevado, no lo hablaremos ahora. El Zohar sí lo relata muy bien, y les invito a que ustedes a las 3 de la mañana se levanten y lean el Zohar. Es algo muy, por decirlo así, terapéutico, pero para el alma. Entonces, la primera letra de este libro de la Torá, Vayikra, está escrita con una Aleph. La primera palabra, perdón, es la última letra porque se lee de derecha a izquierda. Una Aleph diminuta, ¿cierto? Los niños parecen asociar la minúscula con su propio pequeño tamaño. O sea, a nivel de alma lo reconoce. Pero ¿por qué esta Aleph, o está, por decir, como reemplazando una A, escrita, es más pequeña? Rashi, ¿cierto? Comentarista que también comparte comentarios aquí con el Rebbe Nachman, dice que la palabra debería, sin la Aleph, ¿cierto? Sin la Aleph, si no llevara Aleph, se leería Baikar, lo cual hubiera significado que la visión divina que vino a Moisés abruptamente, que la visión divina vino a Moisés abruptamente, sin preparación. No, Moisés fue preparado antes. Sabemos lo que tuvo que vivir Moisés antes de subir al Sinaí o antes de ser llamado. Tuvo que vivir, experimentar que lo quisieran matar primero, vivir en el palacio del faraón, después mató a alguien, tuvo que escapar al desierto, pasó 40 años más allá, conoció a su esposa, vivió con Jitro, ¿cierto? Muchas cosas que tuvo el trabajo que hacer antes Moisés para poder eh, llegar al momento de elevación, ya subiendo al monte Sinaí, escalando esa Sulam, esa escalera, ¿cierto? Entonces, no así como fue, como está dicho de la divina visión que vino al malvado Bilam, que vamos a ver en el otro libro, el número, ¿cierto? Más adelante, porque vamos a ver ahí más adelante que Bilam, o Balaam, como le llaman, era un nivel muy similar de elevación con Moisés, pero por el lado malo, por el lado negativo. Entonces, eso más adelante lo vamos a experimentar, el por qué este hombre también era así. Entonces, con la Aleph, la palabra Vayikra expresa otra connotación de amor, de donde Dios llamó a Moisés y lo invitó dentro de la presencia divina con amor y dignidad. Dado que Moisés apuntó la Torá como Dios la dictó a él, no dejó ir ni una sola palabra, él estaba en un dilema con la palabra Vayikra. Y en su profunda humildad, Moisés no deseó afanarse que Dios le había dado especial honor y distinción. Era como las personas de hoy en día, están en una posición alta, a veces se jactan de eso. Moisés no era tal persona, era una persona humilde. Entonces Moisés hubiera preferido omitir la letra Aleph, o sea, dejar Vayikra como la otra expresión, Vaikar, que era como con otra connotación. Entonces, hubiese dejado al pueblo leer Baikar. Sin embargo, dado que él no podía desobedecer el dictado divino, lo que Dios le dio en el monte Sinaí, se comprometió escribiendo una diminuta letra que podría no ser tan notable como se venía haciendo. Nosotros que hemos estudiado la letra hebrea, recibido el curso, sabemos que la Aleph es la letra que corresponde al Creador, ¿cierto? Es como una letra más elevada. Entonces, algunas personas piensan, como les decía, que la humildad significa que uno no debería estar consciente de sus propias destrezas, ¿cierto? A veces que creen que, ay, que la persona tan humilde, creen que un humilde no va a tener una capacidad eh, mayor, ¿cierto? También mucha gente cree que el hombre sabio se considerase a él mismo como un estúpido, y eso no es humildad. El erudito que se considera a sí mismo como un ignorante, y el famoso músico connotado, ¿cierto?
o consumado como alguien grande, el que se considere como un sordo. Sin embargo, esto no es humildad, sino esto se llamaría como autoengaño. Moisés sabía que Dios lo amaba. Entonces Moisés estaba consciente de que él había logrado un nivel de espiritualidad sin igual para cualquier otro ser humano. Por supuesto que él estaba a ese nivel y sabía que él era el más grande de los profetas de todos los tiempos. Por supuesto que él lo sabía, ¿cierto? Pero este conocimiento de sí mismo no hizo a Moisés ser vano ni arrogante. La Torá testifica en Números 12:3 que Moisés era el hombre más humilde de todos los hombres sobre la tierra. Moisés estaba listo para entregar la vida por cualquier individuo y lo hizo, lo demostró por el pueblo cuando Dios le dijo, destruyamos a este pueblo y de ti haré una gran nación, de tu familia. Cuando, por ejemplo, más adelante Korah, el Coré, que se llama, estalló un revuelo, una rebelión, ¿cierto? Él ordenó que sus adversarios fueran destruidos, ¿cierto? Sino que fue personalmente ante cada uno de ellos, rogándoles que terminaran su rebelión y que salvaran sus vidas. Entonces, Moisés nos enseñó humildad. Él conocía de su grandeza, pero ella nos trastornó su cabeza. Y así tenemos la diminuta, la Aleph diminuta, ¿cierto? Que nos instruye que aun cuando la grandeza de uno es evidente e innegable, uno no tiene que jactarse acerca de ella. Lo mismo que también Dios mismo hizo, el Creador, ¿cierto? La luz infinita, que tuvo que contraerse, hacerse pequeña, para que esa luz también pueda ser dispersada en nosotros, en todos los demás, para también nosotros tener esa capacidad de elevar estas chispas que están contenidas en cada uno de los productos relacionados con la tierra. Entonces, nosotros nos referimos como a Moisés, ¿cierto? Como Moshe Rabenu, en nuestro maestro, pero él solo puede ser nuestro maestro si nosotros aprendemos de él, o sea, seguir su ejemplo de humildad. Ese es lo que deberíamos estar buscando siempre nosotros. Entonces la palabra Ikra, llamó, ¿cierto? La letra de menor tamaño. Entonces, porque podría haberse leído Baikar, que significa se enfrió, se serenó, en referencia al resentimiento que Moisés consiguió consigo mismo por no haber tenido el honor de acceder el rango de sacerdote. Podría haber creído eso también, porque también era un alto honor ser un sumo sacerdote. Pero Moisés, como descendiente de levita, no fue tal cosa tampoco. No era un levita como oficiador del servicio en el templo, sino que él era el sadik, el profeta, líder llamado por Dios. Entonces, la letra Aleph, de menor tamaño, de la palabra Baikra, llamó, entonces alude a la humildad excepcional que supo cultivar este gran líder Moisés. Él era un grande, ¿cierto? Podemos ver, pero jamás se dejó impresionar de su grandeza. Y si bien es cierto que era consciente de su elevado nivel espiritual, él se veía como si estuviese parado encima de un tejado, de un alto tejado. Él no consideraba sus cualidades como un producto de su trabajo consigo mismo, sino como un don, un regalo que fuese dado por Hashem mismo, y por eso no ingresó a la tierra del encuentro hasta que él lo llamara. Y lo llamó aludiendo que lo llamaba a la tienda de encuentro. Entonces Moisés, en esencia, era la persona más humilde. Entonces, como le decía, la costumbre de educar la Torá a los niños, con este Sefer Vaikra, el libro de Levítico, y llamó, ¿cierto? Que es el significado. Este se debe a que los niños son puros, y Vaikra habla de los sacrificios ofrecidos en estado de pureza ritual, que los puros vengan y se dediquen al estudio de lo puro. La Torá es pura, ¿cierto? Y solamente los puros de corazón pueden dedicar con amor el estudio de lo que es puro. Eso lo habla Baikra Rabá en 7.3. El libro de Levítico continúa directamente después de la descripción de la
de la construcción del tabernáculo que hemos visto en parashat anterior, en porciones anteriores, con la cual concluye el libro de Shemot, de Éxodo. Porque la pureza de los niños emana de este santuario. Cada justo construye también un propio santuario. Eso siempre lo hemos estudiado. Cada cual construye su propio santuario. En esos tiempos, el santuario era como un símbolo para todo el pueblo de Israel, y ahora cada uno de nosotros somos alma de Israel también. Entonces, ¿de cuál esta pureza reciben los niños relacionados con él? Dice que la letra Aleph, también con las mismas consonantes, alude a Elef, que significa un mil, o mil, claro, leo un mil, pero es mil, que alude a que Moisés recibió 1000 luces espirituales en el Sinaí. Y entonces cuando los judíos pecaron, ¿cierto? Los israelitas que quedaron abajo y no esperaron a que regresase Moisés y hicieron el becerro de oro, dice que estas luces le fueron retiradas y solo quedó con una luz. Entonces la pequeña Aleph en la palabra Vaikra tiene el valor de 1, ¿cierto? Como es la primera letra, tiene el valor. Sabemos que cada letra tiene un valor numérico. No existen los números en el alfabeto hebreo, sino que son letras. Tienen su valor numérico en unidades, decenas y centenas, el orden de las letras. Entonces, el valor de la letra Aleph, que es número 1, corresponde a la única luz espiritual que quedó con Moisés. Moisés perdió las 1000 luces, ¿cierto?, cuando los israelitas hicieron el becerro de oro, pero después de que rectificaron ese pecado construyendo el tabernáculo, dice que Dios llamó a Moisés para decirle que aunque el pueblo había pecado de una manera terrible, el becerro de oro es el pecado más terrible que hay, que se haya cometido, Moisés podía rectificar ese pecado. ¿Y cómo? Dedicándose activamente a buscar y encontrar el bien, incluso en la pequeña medida de bien, en la más pequeña medida de bien. Por eso tenía que bajar a lo más profundo, por eso también la chique de la letra Aleph, de bajar a lo más, de ir a lo más bajo y poder elevarlo. ¿Qué quiere decir? Que mientras pudiese encontrar una sola chispa de luz del bien de un pecador, de una persona, podría despertar a estas almas el llamado de Dios y restaurar luces espirituales. Por eso es que nunca hay que menospreciar a nadie. Por eso es que siempre nosotros instamos a que los que ven esto eh, puedan eh, difundir esto para que, o enseñar a los cercanos, a los hijos, a los que quieran enseñarles, ¿cierto? A que también ellos pueden tomar parte sobre esto. ¿Y cómo se hace? Lo más sencillo, y puedes hacerlo durante todo el día. Te levantas, haces tus oraciones, cuando vas a comer, elevas chispas, haciendo una bendición por los alimentos que vas a consumir. El verdadero sacrificio se hace a diario, todo lo podemos hacer, porque el sacrificio ya está en nuestros pensamientos. Primero fue con holocausto, forma física, se lleva un animal, se destruyó el templo, ya no se podía con oraciones, pero también se puede hacer enseñando, también se puede hacer, las oraciones no hay que dejarlas, obviamente, eso sigue, pero va a llegar un día que no vamos a necesitar de eso porque ya habremos elevado todas las chispas que están contenidas en este plano físico. Entonces, los sacrificios corresponden al acto de la creación. Cuando Dios separó el bien del mal, de la misma manera, los sacrificios también separan el bien del mal. Likutei Halachot, comentario del Rebbe Nachman de Breslev. Cuando alguno de ustedes traiga un animal como sacrificio de Dios, los sacrificios ascienden hacia el infinito, el Ein Sof,
Al elevarse a semejante altura, los sacrificios animales tienen el poder en particular de rectificar a los mundos inferiores. Y ese es nuestro trabajo. Con pureza nos encaminamos a la humildad y con humildad podemos elevar, sacar lo impuro y elevar las chispas puras para que vuelvan a estar con el Eterno, que sean unas con el Eterno, que usen esa debekut, ese apego con el Eterno. Y eso es un trabajo diario que nosotros tenemos que ir haciendo. Entonces, esa ha sido la conexión del día de hoy, la porción Vayikra, comienzo de un nuevo libro que nos va a enseñar, va a ir enseñando muchas cosas de lo que nosotros, el trabajo que tenemos que hacer para poder, como les dije anteriormente, ser parte en esto, para poder participar de lo que Dios quiere de nosotros, en esa elevación, en esa forma de ayudar, de ser copartícipes con el Creador. Como vasijas lo podemos hacer, porque somos parte de Él también. Amén. Así que, por mi parte, este ha sido. Si alguien tiene algo que decir, comentar, preguntar, estaremos ahí. Gracias a ti, Nelvi, por estar. Bueno que aguantó de internet. Carito igual. Si no atendieron bien, va a estar después. Luego se va a poder subir esta clase a YouTube y ahí van a poder compartir y van a poder verla de nuevo. Gracias a ti, Carito, por estar. Espero haya sido de bendición la enseñanza. Adelante, Muchas Esther. gracias, Miguelito. Muchas gracias. Muy clara la enseñanza. Y que Dios el Eterno nos ayude a llevar ese nivel de humildad y de sencillez. Y de paso agradezco al maestro por esa enseñanza tan espectacular también en Facebook. Muchas gracias. Amén. Gracias a ti, usted, por ese comentario y ahí te agradece, Jacob. Bien. ¿Alguien más? O si no, por mi parte me despido de esta conexión. Sean todos bendecidos para la nueva enseñanza después de aquí. Purim, arreglando sus mascaritas y sus orejas de Amán. Así que ahí nos estamos viendo. Y Baruch Hashem, bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias, Miguel. Shabbat Shalom. Purim Sameach. Eso, Purim Shalom. Sameach. Bendiciones a ¿Habrá, todos. ¿habrá lectura de la Megilá de Esther? En el grupo, yo creo. Sí, en el grupo. Adiós.